La ciudad de Jericó bullía con rumores: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Entre la multitud, un hombre bajaba corriendo de un sicómoro, su rostro mostraba una mezcla de esperanza y vergüenza. Era Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre rico pero profundamente odiado. Los recaudadores eran vistos como traidores y ladrones, colaboradores del Imperio Romano que extorsionaban a su propio pueblo. Zaqueo no solo era uno de ellos, sino el líder, lo que lo convertía en el blanco principal del desprecio. Pero ese día, algo en su corazón lo impulsó a querer ver a Jesús, aunque tuviera que trepar a un árbol para lograrlo. El sol de Jericó ardía, reverberando en las polvorientas calles mientras la multitud se arremolinaba. En medio del bullicio, una figura solitaria y corpulenta intentaba, sin éxito, abrirse paso. Era Zaqueo, el jefe de los publicanos, un hombre cuyo nombre resonaba en la ciudad no con respeto, sino con desprecio y resentimiento. Imagina su vida, rodeado de la riqueza que amasaba a costa de sus compatriotas, pero terriblemente solo. Cada moneda tintineante en sus arcas era un eco del odio silencioso que lo seguía a donde iba. La gente apartaba la mirada, los niños se escondían tras sus madres y los susurros punzantes lo acompañaban como una sombra constante. Era un paria, un traidor a su propia gente, un siervo de Roma que exprimía hasta la última moneda de sus vecinos. Pero hoy, algo era diferente. Una agitación inusual recorría Jericó. Se hablaba de un rabí itinerante, un tal Jesús de Nazaret, cuyas palabras sanaban tanto los cuerpos como las almas. Las historias de sus milagros, de su compasión hacia los marginados, habían llegado incluso a los oídos endurecidos de Zaqueo. Una chispa de curiosidad, quizás incluso de una anhelante esperanza, se encendió en su interior. «Quiero verlo», se dijo, aunque la idea pareciera absurda. Él, el hombre más odiado, queriendo ver al hombre más amado. La multitud era densa, un mar de rostros que seguramente se torcerían con disgusto si lo veían intentar acercarse. Su baja estatura no ayudaba en absoluto. El aire de Jericó vibraba con la expectación. Una ola humana se había congregado a lo largo del camino, ansiosa por vislumbrar al famoso rabí de Nazaret. En la periferia de este fervor colectivo, un hombre luchaba por hacerse notar, aunque su escasa estatura lo sentenciaba a ser engullido por la masa. Este era Zaqueo, cuyo nombre, aunque conocido por todos en la ciudad, evocaba más desprecio que reconocimiento. Para Zaqueo, la curiosidad era un visitante inusual. Acostumbrado a la rutina de contar monedas y exigir tributos, su mundo se limitaba a las transacciones y al cálculo frío de ganancias. Las historias de Jesús, que circulaban con creciente intensidad, eran como ecos lejanos en un mundo de números. Sin embargo, algo en esas narrativas, quizás la mención de su apertura hacia los marginados, había sembrado una pequeña semilla de interés en su corazón endurecido. La multitud, consciente de su presencia y de su odiada profesión, parecía cerrarle el paso deliberadamente. Rostros adustos se volvían hacia él, miradas cargadas de resentimiento lo empujaban hacia atrás. Para ellos, Zaqueo era la encarnación de la opresión, un recordatorio constante de la dominación romana y de la injusticia. Permitirle acercarse a un hombre venerado como Jesús era casi una afrenta. En cualquier otro momento, Zaqueo habría respondido con la autoridad que su posición le confería,
abriéndose paso a empujones o con una orden seca a sus guardias. Su orgullo, la coraza que había construido para protegerse del desprecio ajeno, era generalmente infranqueable. Pero hoy, algo era diferente. La punzada de la curiosidad era más intensa que el aguijón del orgullo. Necesitaba ver a este hombre del que tanto se hablaba. La frustración crecía con cada intento fallido de avanzar. La selva de piernas y espaldas parecía impenetrable. Por un instante, la vieja rabia amenazó con encenderse, el deseo de imponer su voluntad. Pero entonces, la imagen fugaz de una mirada amable descrita en las historias de Jesús cruzó su mente. Podría ser que este hombre viera más allá de su detestada profesión. Fue en ese momento de conflicto interno cuando la determinación se apoderó de él. No se quedaría relegado a la periferia, observando de lejos como un espectador insignificante. Su deseo de ver a Jesús, esa necesidad recién nacida de comprender el fervor que despertaba, era más fuerte que la vergüenza de ser visto intentándolo, más fuerte que el temor al rechazo de la multitud. Con una agilidad sorprendente para su complexión, Zaqueo comenzó a moverse por los flancos de la multitud, buscando un punto estratégico. Su mirada se posó en un sicómoro corpulento que se alzaba cerca del camino. Una idea audaz, casi infantil, brotó en su mente. Trepar, dejar atrás la barrera humana, elevarse por encima del desprecio. Sin dudarlo, y para el asombro de algunos que lo reconocieron, Zaqueo comenzó a escalar el árbol. Sus manos se aferraban a las rugosas ramas, sus pies buscaban apoyo en las horquillas del tronco. Cada movimiento era una negación silenciosa de su orgullo, una confesión tácita de su profunda curiosidad. Desde su improvisado puesto de observación, oculto entre el follaje, Zaqueo dominaba la escena. La multitud seguía siendo densa, pero ahora la veía desde una perspectiva diferente. Y pronto, en medio del polvo y el murmullo, apareció la figura serena de Jesús. La curiosidad de Zaqueo lo había impulsado a superar las barreras físicas y sociales, a dejar de lado su orgullo por un anhelo desconocido. No lo sabía entonces, pero ese simple acto de subirse a un árbol no solo le permitiría ver a Jesús, sino que lo colocaría en el camino de un encuentro que cambiaría su destino para siempre. La curiosidad, esa pequeña chispa inicial, había encendido la mecha de una transformación que resonaría mucho más allá de las calles de Jericó. Sin dudarlo, impulsado por un deseo que no comprendía del todo, Zaqueo corrió adelante. Dejó atrás su séquito de guardias y la dignidad que su posición le exigía. Como un niño travieso, trepó ágilmente a un sicómoro que se alzaba al borde del camino. Desde sus ramas, oculto entre el follaje, tendría una vista privilegiada de Jesús al pasar. La espera pareció eterna. El corazón le latía con una mezcla de excitación y vergüenza. ¿Qué pensaría Jesús de él? Lo miraría con el mismo desprecio que todos los demás. Finalmente, la multitud comenzó a agitarse con más intensidad. Voces emocionadas anunciaban la llegada del maestro. Zaqueo contuvo la respiración, aferrándose a una rama mientras Jesús pasaba justo debajo. Y entonces, sucedió lo inesperado. Jesús detuvo su paso, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Zaqueo, escondido en el árbol. Una oleada de algo desconocido recorrió al recaudador. No era acusación, ni desdén, sino una calidez penetrante, una aceptación incondicional.
Zaqueo, dijo Jesús con una voz llena de bondad, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa. El asombro dejó sin palabras a Zaqueo. Él, Jesús, quería ir a su casa. Ha ido a hospedarse con un pecador. La mirada transformadora de Jesús. Cuando Jesús decidió entrar en la casa de Zaqueo, la gente comenzó a murmurar, miren. Se ha ido a hospedar con un pecador, Lucas 19:7. ¿Por qué era tan escandaloso? Los recaudadores de impuestos eran considerados traidores nacionales y ladrones por trabajar para Roma y enriquecerse a costa del pueblo. Para los fariseos y la gente religiosa, compartir la mesa con un pecador era contaminarse. Lucas 15:2. Pero Jesús rompió el protocolo, no evitó a Zaqueo, sino que lo buscó. Jesús no vio un pecador, vio un corazón que anhelaba cambio. Mientras la multitud juzgaba a Zaqueo por su pasado, Jesús lo miró con misericordia y vio un hombre humillado. Zaqueo, a pesar de su riqueza y poder, trepó a un árbol como un niño para ver a Jesús. No le importó el qué dirán, su necesidad espiritual era más fuerte que su orgullo. Un corazón arrepentido. Jesús no lo reprendió ni le exigió cambios antes de entrar a su casa. La gracia lo alcanzó primero, y luego vino la transformación. Un alma que anhelaba restauración. Zaqueo no solo quería ver a Jesús, sino recibirlo en su hogar. Su respuesta de devolver lo robado y dar a los pobres fue el fruto de un corazón cambiado. Dios no nos juzga por nuestro pasado, sino por nuestro potencial. La gente etiquetaba a Zaqueo como ladrón, pero Jesús lo llamó hijo de Abraham, Lucas 19:9. Dios ve lo que podemos llegar a ser, no solo lo que hemos sido. La religión condena, pero la gracia transforma. Los fariseos murmuraban, pero Jesús actuó con amor. Somos como la multitud que señala. O como Jesús, que rescata. Nadie está fuera del alcance de Dios. Si Jesús pudo cambiar al hombre más odiado de Jericó, puede cambiar cualquier corazón. La próxima vez que veas a alguien que la sociedad desprecia, un exdelincuente, un adicto, un corrupto, recuerda a Zaqueo. ¿Ves un pecador, o un alma que necesita redención? ¿Murmuras como la multitud? ¿O amas como Jesús? Pero Zaqueo no escuchaba las críticas. Bajó del árbol con una alegría que nunca había experimentado. Recibió a Jesús en su hogar, no con la ostentación de su riqueza, sino con una humildad recién descubierta. La presencia de Jesús transformó la atmósfera de la casa. La luz que emanaba del Maestro disipó las sombras de la codicia y la soledad que habían reinado allí durante tanto tiempo. En ese encuentro íntimo, Zaqueo sintió por primera vez en su vida que era visto, no por su riqueza o su posición, sino por lo que realmente era, un ser humano necesitado de amor y aceptación. La conversación que tuvieron debió ser profunda, tocando las fibras más sensibles del corazón de Zaqueo. Algo se quebró en su interior. La armadura de la avaricia y la dureza comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto un hombre que, en el fondo, anhelaba la conexión y la redención. La prueba de su transformación llegó pronto. Puesto de pie ante Jesús y ante los que lo observaban con incredulidad, Zaqueo declaró con fervor: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Sus palabras resonaron con sinceridad.
No era una promesa vacía, sino la manifestación genuina de un corazón cambiado. La avaricia había sido reemplazada por la generosidad, la injusticia por la restitución. El hombre que había vivido para acumular ahora deseaba compartir. Jesús, con una sonrisa que irradiaba amor y aprobación, respondió: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». En ese momento, Zaqueo no solo encontró a Jesús, sino que se encontró a sí mismo. Dejó de ser el recaudador de impuestos despreciado para convertirse en un ejemplo vivo del poder transformador del encuentro con el amor incondicional. Cultiva la curiosidad espiritual, al igual que Zaqueo, permítete sentir curiosidad por lo trascendente, por aquello que puede dar un sentido más profundo a tu vida. No descartes nuevas perspectivas o enseñanzas solo por prejuicios o por tu posición actual. Supera las barreras sociales y personales. Zaqueo no dejó que su reputación o su baja estatura le impidieran buscar a Jesús. Identifica las barreras, miedo al juicio, orgullo, inseguridades que te impiden acercarte a lo que anhelas y encuentra la manera de superarlas. La humildad abre puertas. Trepar al sicómoro fue un acto de humildad para Zaqueo, dejando de lado su estatus. Reconoce tus limitaciones y sé humilde para buscar ayuda, guía o nuevas perspectivas. La iniciativa es importante. Zaqueo tomó la iniciativa de correr adelante y subirse al árbol. No esperes pasivamente a que las cosas sucedan. Actúa con determinación para alcanzar tus metas espirituales y personales. Prepárate para el encuentro. Aunque no podemos predecir un encuentro literal con Jesús, podemos preparar nuestro corazón y nuestra mente a través de la reflexión, la oración o la búsqueda de espacios de conexión espiritual. La verdadera transformación se manifiesta en acciones. La conversión de Zaqueo no fue solo un sentimiento, sino que se evidenció en su generosidad y su deseo de rectificar sus errores. Evalúa cómo tus creencias y valores se traducen en tus acciones diarias. La generosidad como fruto del cambio. La disposición de Zaqueo a compartir sus bienes es un poderoso ejemplo de cómo un corazón transformado se abre a la generosidad. Considera cómo puedes usar tus recursos, tiempo, talento, posesiones para bendecir a otros. La redención es posible para todos. La historia de Zaqueo nos recuerda que nadie está más allá del alcance del amor y la redención. No te definas por tus errores del pasado, sino por la posibilidad de un futuro transformado. La historia de Zaqueo sigue resonando hoy en día como un faro de esperanza. Nos muestra que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por el amor, y que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la transformación del alma y en la generosidad hacia los demás. Gracias por llegar hasta aquí, familia. Si esta historia de Zaqueo tocó tu corazón, déjame saberlo. Dale like si crees que nadie está demasiado lejos del amor de Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos sobre el poder transformador de Jesús. Comenta qué árbol has tenido que trepar para acercarte a Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesite saber que Dios lo ama a pesar de su pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.